Para finalizar la temática ya de los periodos de la historia de Colombia, vamos a hablar hoy del último tema que habla sobre la República. El tema de la República abarca varios hechos que marcaron esta época. Uno de ellos fue la Gran Colombia, la Constitución Boliviana, la República de la Nueva Granada. Entonces vamos a desglosar cada uno de ellos. El primero que vamos a hablar es el de la Gran Colombia. La Gran Colombia fue pues el conjunto de naciones que se reunieron como una sola, ¿verdad? En defensa de Simón Bolívar por la independencia de los países latinoamericanos. A esto se le llamaba la antigua República de América, fundada el 17 de diciembre de 1819 por el Congreso de Angostura, en donde se estableció la ley que los siguientes países iban a conformar la República de Colombia. Ese era el nombre que se le iba a estipular a ese territorio. ¿Quiénes eran esos países que la conformaban? Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Recordemos que en el anterior video yo les expliqué que la Nueva Granada, por cuestiones de las diferencias ideológicas entre Santander y Bolívar, el pueblo se dividió por territorios. Entonces esos territorios se promulgaron como repúblicas, según lo que establecieron en el Congreso de Angosturas. Fue disuelta, ¿verdad?, en la década de 1820 y principio de 1830, por las grandes diferencias, como ya les venía diciendo, políticas entre los partidos centralistas y los partidos federalistas. Recordemos que cuando hablamos de partidos federalistas, hablamos de aquel pensamiento en donde Santander consideraba que la nación debía estar gobernada según cada territorio, o sea, que cada territorio tuviese sus propias leyes, sus propias costumbres, su propio lenguaje, su propio individualismo. Lo contrario de Simón Bolívar, que era un pensador centralista que pues consideraba que el territorio debía estar estipulado como uno solo y gobernado bajo una sola persona. ¿Listo? Así como las tensiones regionales, debido a que los pueblos estaban un poco inconformes con el manejo del poder, no porque estos eran violentos ni nada por el estilo, sino porque, un ejemplo, los que vivían aquí en Colombia, cuando necesitaban pues expresar algo frente al gobierno que no les gustaba, el presidente Simón Bolívar no estaba aquí, sino que estaba en otro país haciendo otro proceso. Entonces ellos decían que era muy engorroso esa distancia que se manejaba entre el gobernante general y el pueblo. Y eso hizo pues que se separara y se diera la disolución de esa unificación territorial que había anteriormente. El Congreso de Cúcuta de 1821, que fue un hecho que marcó, o esas reuniones marcaron el proceso de la Gran Colombia, se reunieron todos los nobles de América para decretar la constitución que guió por 8 años a la Gran Colombia. La misma disponía de los siguientes estatutos. Entre sus estatutos vamos a encontrar, uno, adoptar el centralismo como una nueva forma de gobierno. Eso fue postulado por Simón Bolívar. Dos, el poder legislativo estaría representado por el Congreso formado por la Cámara de Representantes y el Senado. Ya se había conformado un grupo de Cámara de Representantes y un grupo de senadores para que no permitieran que solamente el presidente pues mandara sobre el territorio, sino que estas decisiones fueran consensuales entre el grupo de personas para manejar al pueblo. El poder ejecutivo sería ejercido por el presidente y un vicepresidente. Recordemos que cuando hablamos de la rama ejecutiva hace referencia a aquellas leyes que son propuestas, ¿verdad?, por el presidente y el vicepresidente, y que estas debían ser consensuadas con la Cámara y el Senado, pero que ellos tenían todo el derecho de postular esas leyes y hacer que se cumpliesen. Así entre otras. La disolución de la Gran Colombia, como ya lo había explicado anteriormente, se da más que todo es porque era un solo territorio y era demasiado inmenso. Esto hizo pues que las inconformidades salieran mucho más a la luz y los pueblos decidieran independizarse uno del otro. ¿Ok? Esto perduró por más de 10 años. Estas diferencias causaron y crearon mucho impacto en la parte política y económica,
sobre todo social, porque ya cada territorio tenía como sus propias costumbres, su propia forma de vestir, sus propias festividades, y eso hizo que mucho más influyera en la disolución de la Gran Colombia. La crisis que pues dio pie a este proceso de la separación se tomó más que todo en la capital de nuestro país, que era o que sigue siendo Bogotá. Los caudillos pues se enfrentaron entre sí y terminaron el gran sueño de Miranda y Simón Bolívar frente a poseer una sola nación que gobernase todo el país. Eso hizo entonces que se creara lo que fue Colombia como república, Venezuela como un país republicano independiente, Ecuador y así sucesivamente. ¿Okay? La Constitución boliviana fue más que todo las leyes que promulgó Simón Bolívar y que estas fueron enmarcadas en la Carta Magna del actual Estado Plurinacional de Bolivia, en donde él concibió pues las normatividades que debían llevar cada uno de los países que él libertó para que ese gobierno fuera sano, fuera justo y estuviese establecido bajo un buen mandato. La República de la Nueva Granada, ya como tal nuestro territorio solamente, ya no estaba incluido allí ni Venezuela, ni Ecuador, ni Panamá, fue el nombre que se le dio a la República Unitaria, o sea, ya era un solo país central llamado la Gran Colombia. Esto se mantuvo desde 1831 hasta 1858, cuando pasó a llamarse Confederación Granadina y abarcó los territorios actuales de Colombia, Panamá y en su momento la máxima extensión. Recordemos que Colombia y Panamá estaban también unificados hace muchos años y Panamá siempre había pertenecido al territorio colombiano. Su territorio abarca los actuales países de Panamá y Colombia, ¿cierto? Y se estableció como una república federal en Centroamérica. Como ejemplo de Gran Bretaña, en donde por lo menos Panamá era un solo territorio con Colombia, pero estas tenían sus propias leyes, sus propias costumbres y su propio sistema, igual que Colombia. Esta estaba marcada sobre la soberanía de costa de los Mosquitos y muy parecida al manejo que se le dio a la actual Nicaragua, cómo estaban divididos los territorios y estaban organizados. La Constitución de 1832 simbolizó provisionalmente el estado de la Nueva Granada. O sea, se estableció qué debía hacerse allí, cómo debía gobernarse, qué deberían hacer los gobernantes referente al pueblo, las leyes y cómo debían manejar. Ahí hablábamos sobre todo sobre el concepto de centralismo y federalismo. La Guerra de los Supremos, que fue uno de los hechos que también marcó esta época, fue pues el alza que tuvieron los principales caudillos de América Latina a causa de su inconformidad porque les querían pues quitar sus tierras, les querían como minimizar su poder en América. Entonces la intención de ellos no era eso, porque si los españoles le habían quitado ese poder, ellos no querían quedar sin ese poder aquí en América y por esa razón se le llamó Guerra de los Supremos, porque fue una guerra entre políticos y grandes terratenientes. La separación de Panamá, que se dividió en dos partes. La primera, el intento de independencia de Panamá de Colombia, el cual fracasa, y luego finalmente logra su cometido cuando Estados Unidos pues le ayuda económicamente a Panamá construyendo el canal de Panamá, haciendo que éste se independizara totalmente y económicamente de Colombia y pues haciendo que Colombia perdiera este territorio. El fin de la República de la Nueva Granada, que se dio desde los años de 1848 al 49, debido a la creación de los partidos tradicionales, liberales y conservadores. O sea, ya las diferencias ideológicas entre el federalista y el centralista se habían notado tanto que dividieron al país y como consecuencia de él se originan los nuevos partidos políticos, los liberales, que creían en un nuevo orden, unas nuevas ideas para implementar en el territorio, y los conservadores que querían insistir en permanecer con las ideas que venían provenientes de los españoles. ¿Ok? Entonces,
más que todo, la idea de la Gran Colombia fue el hecho que marcó el paso de Colombia de ser un conjunto de países a ser un país individualista, a ser un único territorio. Recordemos que Venezuela, Ecuador, Panamá, Colombia son países con extensiones territoriales muy amplias. Eh, pues para esa época fue imposible, sobre todo por los medios de comunicación, que el presidente general, que era Simón Bolívar, pudiese enterarse de las situaciones que pasaban en un territorio distinto donde él estaba ubicado prontamente. Y pues eso también hizo que el pueblo, a pesar de que estaba de acuerdo con Simón Bolívar, no quisiese seguir en ese camino de esperar a que él llegara a solucionar pues todas las dificultades. ¿Ok? Ya por último está la actividad de la República. Deben leer muy detalladamente qué es lo que deben hacer, cuándo se debe entregar. ¿Ok? Entonces lo van a hacer en sus cuadernos, bien bonitos, organizados. Yo sé que ustedes son unos niños pues muy atentos y siguen muy bien las indicaciones del docente. Bueno, que se encuentren muy bien. Chaito.